Hola, ¿cómo están? En esta oportunidad lo que vamos a hacer es continuar con nuestra teoría de aminoácidos, péptidos y proteínas. En particular ya ingresar al mundo eh, de los péptidos y proteínas en sí, que es moléculas que son generadas por la unión de dos o más aminoácidos. Así que en continuación con lo que fue la clase anterior, recuerden que terminamos todo lo que fue las características de estructura y propiedades de aminoácidos, y hablamos sobre la síntesis de estos y las reacciones que estos poseen en modo general, donde vamos a recuperar muchas de sus reacciones en el trabajo práctico. Ahora lo que vamos a hacer es continuar con las moléculas que generamos por unión de estos, y así es como tenemos a los péptidos, polipéptidos y proteínas. Nosotros lo que decimos es que cuando dos aminoácidos se unen, estamos en presencia de un dipéptido, y que el enlace que se forma entre ellos es un enlace peptídico. Vamos a ver en la próxima filmina que cuando veamos el tipo de enlace que se genera, el enlace peptídico no es más que un enlace amida. Eh, Así que ese nombre, enlace peptídico, es el nombre que refiere al enlace amida que sucede particularmente entre dos aminoácidos. Eh, Cuando dos aminoácidos se unen para formar un enlace amida, que es un enlace peptídico, claramente como cada uno de ellos venía con un grupo amino y un grupo ácido en su estructura, al unirse, la nueva molécula contendrá un grupo ácido y un grupo amino también, que quedarán libres. ¿Sí? Así que tenemos que ver qué pasa con esos extremos y cómo los organizamos. Eh, Ahora bien, nosotros no solo podemos unir dos unidades, dos aminoácidos, sino que podemos unir 3, 4, 5 y así sucesivamente, dando a moléculas de variado tamaño en términos de número de unidades, además de que podemos hacer la combinación de diferentes unidades. Podríamos tener un polipéptido, que sería el caso de una molécula que contiene muchos aminoácidos. Eh, Podríamos hacer la unión ya sea de un mismo aminoácido o de distintos aminoácidos en una determinada secuencia. Por lo que de esta manera vemos que la naturaleza es muy inteligente, y mediante el mismo tipo de unión de un enlace peptídico, que es un enlace amida, dependiendo de qué número de aminoácidos y cómo los combine, puede generar distintos tipos de moléculas que pueden cumplir diferentes tipos de funciones. Como verán, esta separación acá abajo verán como un tipo tabla, donde discriminamos entre el número de aminoácidos que contiene la nueva molécula y la definición. Generalmente hablamos de péptidos hasta más o menos 100 aminoácidos dentro de la estructura. Por encima de eso suele ya referirse a proteínas. ¿Sí? Antes de eso generalmente hablamos de dipéptidos, tripéptidos, tetrapéptidos, lo que sea, haciendo referencia al número de aminoácidos que componen la cadena. Cuando ya son muchos podemos hablar como de oligopéptido, polipéptido. Oligo ya es un término que genera la idea de varios monómeros, es tomado de la idea de las macromoléculas, de los polímeros. Y ya por encima de un cierto número directamente pasamos a hablar de proteínas. Estrictamente la separación entre polipéptidos a proteínas no está basada solamente en el número de aminoácidos. En general los péptidos, polipéptidos, lo que fuera, pero cuando utilizamos el término péptido estamos hablando de una molécula muy definida en cuanto a cómo es su estructura y composición. En cambio ya en el caso de las proteínas, en general estas tienen una dispersión en el peso molecular. Nosotros cuando decimos albúmina, bueno, la albúmina tiene un peso molecular promedio, pero hay muchas cadenas de albúmina que tienen más o menos aminoácidos o andan en un cierto resto. Además de ello, es muy probable que esa molécula tenga características distintas según el tipo de ser vivo del cual se aísle, ya sea si está en distinta latitud, etcétera. Entonces pasan a tener una serie de propiedades que las relacionan más con las macromoléculas o polímeros, sobre todo en lo que tiene que ver con su peso molecular, lo que hace que las tratemos como proteína y ya no las tratemos como péptidos. Como van a ver en algunos ejemplos de polipéptidos, estos son bien definidos como las moléculas que nosotros conocemos. Vamos a conocer qué composición tienen, cómo calcular su peso molecular, y son siempre iguales. Eso por ahí en las proteínas podemos tener ciertas variaciones dependiendo del ser vivo que analicemos. Pero en general esta es una buena clasificación que se utiliza, una clasificación bastante básica basada en el número de aminoácidos que componen la cadena. Dijimos entonces que cuando se unen dos aminoácidos para formar un dipéptido, lo que se forma es un enlace amida. Como verán, yo lo que tengo es un ácido carboxílico con un grupo amino, y por pérdida de agua logro la formación de un enlace amida, que en este caso particular se conoce como enlace peptídico. Como cada molécula venía con dos grupos funcionales, al combinar el grupo amino de una molécula con el carboxílico de la otra, la molécula que puso en juego el grupo carboxílico dejará un grupo amino libre.
mientras que la molécula que puso en juego el amino para hacer el enlace peptídico dejará un grupo carboxilo libre, ¿sí? Como verán, nuestra nueva molécula va a tener también entonces un grupo amino y un grupo ácido libre, lo que también la va a dar características como los péptidos, como los aminoácidos, que son anfóteros y que responden con el pH. Podemos hacer curvas de equilibrio de pH y determinar un punto isoeléctrico para ellas. Lo que sí podemos ya tener en cuenta es algo de una convención, ya sean dipéptidos, tripéptidos, polipéptidos, proteínas. Lo que se suele hacer es poner su grupo amino terminal hacia la izquierda, lo que ya entonces hace que nosotros nombremos que cuando demos, suponga que este sea alanina y este glicina, vamos a decir que este dipéptido es alanina-glicina, sabiendo que la alanina tiene su grupo amino libre, ¿sí? Si yo en cambio digo que es glicina-alanina, si la glicina está en este lugar, este amino corresponderá al grupo de la glicina en este lado, ¿sí? Eso ya veremos algunos ejemplos para ir marcando la diferencia, sobre todo cuando veamos la síntesis de dipéptidos. ¿Qué características tiene este enlace amida? Algunas las hemos estudiado porque hemos visto ya sea la formación de enlaces amida en las primeras y segundas clases respecto a ácidos carboxílicos y aminas, cuando preparamos sus derivados, las amidas, y algo discutimos sobre todo en la clase de consulta sobre cómo es la basicidad de este nitrógeno. La basicidad de un nitrógeno que está perteneciente a una amida es una basicidad un tanto menor que la de los nitrógenos convencionales, ¿sí? Eso tiene que ver con unas cuestiones relacionadas con cómo son este par de electrones, cómo está compartido de alguna manera con el grupo carbonilo que tiene vecino, ¿sí? Nosotros podemos saber que tenemos estructuras resonantes de estas características, ¿sí? Donde el nitrógeno pone el par de electrones en juego en resonancia con el grupo carbonilo que está al costado. Esto es lo que hace que un par de electrones de un nitrógeno de una amida esté menos disponible que el par de electrones de una amina que tiene claramente mayor carácter básico para poder cederse y captar un protón. Eso por empezar. Ahora bien, esta resonancia también nos está mostrando algo que tenemos presente en nuestra presentación, y es, ¿sí? Esta es la resonancia que acabo de mostrar, y es que si se forma un doble enlace en ese lugar, ¿sí? Lo que nosotros tenemos es que este enlace carbono-nitrógeno, el enlace peptídico, tiene características de doble enlace. Esto quiere decir que tiene, además de ser plano por una hibridación sp2 que adquiere en este tipo de estructura resonante, va a tener impedimento de libre rotación. Quiere decir que cuando nosotros vemos una estructura de estas características, donde tengo varios enlaces peptídicos, miren, el primer aminoácido, el segundo, el tercero, el cuarto, les recuerdo que este es el que tiene el amino libre y la secuencia se nombra de izquierda a derecha, ¿sí? Entonces esto que nosotros vemos a priori así, sabiendo que tiene equilibrio con esta estructura resonante, podemos entender que tiene cierto carácter de doble enlace y eso le confiere planaridad, y al conferirle planaridad entonces entendemos que un polipéptido no deja de ser más que una secuencia de planos unidos entre sí, segmentos planos de un péptido, y esto nos va a ayudar a explicar parte de la estructura de estas moléculas cuando analicemos las estructuras de proteínas. Pues bien, una cosa que siempre nos suele interesar al inicio, antes de ver cómo sintetizarlas, es primero analizar un péptido proteína. De nuevo tenemos nuestra imagen de un pequeño péptido, 1, 2, 3, 4 unidades, un tetrapéptido. La idea sería, ¿cómo sabemos nosotros, si nos dan una muestra de un péptido proteína, cómo es su estructura, ¿sí? Y cuando yo quiero definir la estructura me tengo que hacer varias preguntas. Dentro de esas preguntas que me debo hacer, o que yo querría saber, es decir, bueno, si yo quiero definir como la estructura, debo saber primero cuáles son los aminoácidos que están presentes, o sea, quiénes son el R, R1, R2, R3, para definir cuáles son los aminoácidos, ¿sí? Y estos además pueden estar una sola vez o mucho más veces presentes, entonces necesito saber cuáles son y en qué cantidad relativa están dentro de la molécula, ¿sí? Pero el saber eso no me definiría la estructura. Yo además necesito saber quién está en el extremo N-terminal y quién está en el extremo C-terminal. El extremo N-terminal le llamamos a aquel aminoácido que posee su amino libre, el amino que se refiere al carbono alfa, ¿no? Al alfa aminoácido de la estructura. La otra, cuando digo C-terminal, me estoy refiriendo al aminoácido que está en el otro extremo, el de la derecha, el que tiene el grupo carboxilo libre correspondiente al alfa aminoácido. Y lo otro que se tendría que después definir para la estructura es la secuencia. Estos aminoácidos que determino primero, ¿no? Que están
cuáles son y en qué cantidad, en qué orden están ubicados. ¿Sí? No me alcanza con saber solamente los extremos. Necesito poder definir cómo están estos aminoácidos dentro de la cadena. Entonces se requiere una serie de pasos para poder determinar esta estructura y poder dar indicios de ella. Lo primero que surge para responder la primera pregunta es lo siguiente. Si es un enlace amida, este enlace amida puede ser hidrolizado. Y si se hidroliza completamente, generalmente esta hidrólisis completa se hace en ácido clorhídrico 6 normal a 100 grados aproximadamente, lo que se logra es entonces romper todos los enlaces amida que están uniendo, todos los enlaces peptídicos que están manteniendo unido a este péptido proteína, ¿sí? De manera tal de que uno deja todos los aminoácidos libres, rompió completamente la molécula. Al estar todos libres, entonces, lo que a mí me quedaría para poder decir cuáles son los aminoácidos que lo forman y en qué cantidad están, en tener algún tipo de técnica que me permita evaluar su cantidad y en qué, cuál es y en qué cantidad está, ¿no? Para esto aparecen distintas alternativas. Una de ellas es la electroforesis. Es muy probable que ustedes hayan estudiado este tipo de técnica en otras asignaturas. Nosotros vamos a dar unos conceptos muy generales, pero ustedes estudiarán seguramente en profundidad en otras materias cómo realizar estas técnicas. Nosotros simplemente vamos a decir que tienen que recordar que los aminoácidos son moléculas que pueden estar cargadas o neutras, pero que esa carga que presente, ya sea si es neutra, cargada positivamente o cargada negativamente, es una propiedad que depende del pH. Entonces, dependiendo del pH en el cual se encuentran las moléculas, estas van a ser la carga que poseen. Esto quiere decir, según el punto isoeléctrico que estos aminoácidos tengan, es la carga que van a tener. Acá tenemos un ejemplo, podrán ver una molécula de estas características, ¿sí? De un aminoácido ácido. Fíjense que este es el carbono alfa, ¿sí? ¿Sí? Estamos en presencia del aspartico con un punto isoeléctrico de 2.98. Podemos tener una molécula neutra, como esta característica, como la alanina, que tiene un resto metilo, que va a tener un punto isoeléctrico de 6, y si no, un aminoácido básico como la lisina, en el cual tenemos un grupo amino adicional, con un punto isoeléctrico de 10.77. Claramente, según el pH en el cual yo trabaje, estos tendrán diferentes cargas. Ahora, ¿qué pasa? Como son moléculas cargadas, si yo preparo una solución de estas moléculas en un buffer determinado, según el pH del buffer, va a ser la carga que van a tener estas moléculas. Y así nos permite hacer una técnica que se conoce con el nombre de electroforesis. ¿Qué nos permite la electroforesis? Pues bien, si nosotros sometemos a esta solución a un campo eléctrico, las partículas que estén cargadas negativamente se moverán hacia el polo positivo, mientras que las que estén cargadas en carga inversa se moverán al polo negativo. Las que no estén cargadas claramente no se moverán hacia algún lugar porque no sentirán atracción de ningún tipo. En este caso, si el buffer está alrededor de pH 6, en el punto isoeléctrico de la alanina, claramente la alanina estará en su forma ion dipolar o zwitterion y se quedará en el punto de siembra, que es el centro. Pero en ese caso, si trabajamos a pH 6, claramente habrá moléculas que estarán con un cierto tipo de carga negativa, como es el ácido aspartico, donde están desprotonados sus dos grupos ácidos, ¿sí? Mientras que tendremos otras que estarán cargadas positivamente por contener dos grupos básicos que continuarán protonados, ¿sí? Así se mueven hacia puntos diferentes. Una cosa interesante que cabe destacar en la electroforesis es que acá estamos dando un caso muy sencillo de solamente 3 aminoácidos. ¿Qué sucede cuando tengo más aminoácidos que posean el mismo tipo de carga o incluso algún tipo de resto de péptido? Pues bien, es interesante aclarar que la separación en una electroforesis se da por la relación entre carga y masa. ¿Qué quiere decir si una separación se da en base a la relación carga-masa? Pues bien, que si yo tengo moléculas que poseen igual carga, supongan dos aminoácidos que estén cargados con carga más 1, ¿sí? Según el peso molecular que posean, estas se van a mover menos. La más pesada se va a mover menos en la electroforesis y va a tener otro grado de retención, lo que me va a permitir poder utilizar esta técnica, porque se van a separar en distintas formas dependiendo de la masa que éstas posean, ¿sí? Similar a lo que sucede con la cromatografía, uno tendría que utilizar patrones para comparar dónde van quedando estas manchas, y después con la intensidad de la mancha uno puede definir la concentración que hay debajo de ella y con eso puede decir cuánta cantidad del aminoácido hay. Desde ya que esta técnica es muy reducido, como se hace en tipo de cuba, ¿sí? Lo que suele hacerse son cubas de estas características, donde uno tiene su fase fija, ¿sí? Generalmente acetato de celulosa en buffer embebido de esta manera y aplica el campo eléctrico, pero si no, lo tradicional en la forma actual
es utilizar este tipo de cubas electroforéticas donde se utilizan todos los aminoácidos, péptidos o proteínas, porque lo pueden hacer con cualquiera de ellas. Se utilizan todos con la misma carga, generalmente se utiliza un buffer que deja cargadas a todas de igual manera, o otra técnica que se llama SDS Page, donde el SDS, que es un surfactante, deja todas cargadas de la misma manera. Y las mismas se colocan en estos puntos de siembra que se conocen como stacking, donde esto es un gel poroso, una estructura que es interconectada como red, pero que tiene poros por donde pasan las moléculas, y se aplica un campo eléctrico, dado que están todas cargadas de la misma manera. Generalmente están cargadas de manera negativa, de manera tal de que se mueven hacia el cátodo, y dependiendo del tamaño que tengan, irán pasando por estos poros separándose, ¿sí? Eso es lo que se hace habitualmente ahora en los métodos más actuales, donde son los geles. Es una técnica que lleva su trabajo agarrarle la característica, la onda, por decirlo de alguna forma, sí, agarrarle la mano, pero que da muy buenos resultados. Se utiliza. Lo último, hay que usar algún método para revelar, y una vez que revela, uno puede saber detalles de concentración, o puede cortar el pedacito de ese gel y quedarse con esa fracción de la molécula y analizarla. Pues bien, ¿qué podemos hacer para analizar el extremo terminal, los extremos terminales? Porque con la técnica anterior, si volvemos para atrás, lo que hicimos fue elucidar, hicimos la hidrólisis y ahí aplicamos un método para poder separar, detectar y cuantificar nuestros aminoácidos presentes. Está bien, ya sabemos ahora cuáles son y en qué cantidad están dentro de la molécula, pero no sabemos nada de su estructura. Pues podemos empezar por determinar cómo son los extremos de estas moléculas. Si empezamos por averiguar el extremo N-terminal, aparece un método que se conoce como método de Sanger. En imagen tienen el reactivo de Sanger, que si se fijan es el dinitrofluorobenceno, ¿sí? El dinitrofluorobenceno, cuando reacciona con nuestro péptido, polipéptido, proteína, fíjense que no estamos trabajando con los aminoácidos sueltos, sino que queremos marcar el extremo N-terminal. Si se hace la reacción de manera adecuada mediante una sustitución nucleofílica aromática, ¿qué quiere decir? Este nucleófilo, cuando esté libre a un pH alcalino, puede atacar la posición del flúor, ¿sí? Y luego sustituirlo, reemplazándolo, de manera tal de que al estar la molécula completa, este extremo va a quedar marcado con el reactivo de Sanger, ¿sí? Si una vez que uno lo marca cuando el péptido está completo, posteriormente lo hidroliza de manera completa, ¿qué va a suceder? Se van a cortar todos los enlaces peptídicos, pero no este enlace que es nitrógeno-carbono, ¿sí? Por lo que nuestro extremo N-terminal va a quedar marcada con esta molécula. ¿Qué característica tiene esta molécula? Pues esta molécula tiene un color muy marcado, es una sonda que marca bien a este compuesto. Entonces, al analizar ahora nuevamente por alguna técnica, como puede ser la electroforesis, yo no mencioné antes, pero también se puede utilizar la cromatografía líquida con detección de fluorescencia. Si uno hace el análisis ahora, verá que hay aminoácidos que están sueltos, como ya había detectado antes, pero habrá uno de ellos que estará marcado con el dinitrobenceno. El aminoácido que esté marcado con el dinitrobenceno será el aminoácido que está en el extremo N-terminal de la cadena, ¿sí? Esa es la idea que está detrás. Lo marco antes de separarlo y luego separo y sé quién está primero. Un detalle importante a marcar: si en alguno de estos R hay algún grupo amino, ese grupo amino va a aparecer marcado con dinitrofluorobenceno. Entonces también hay que tener cuidado con cuando aparezcan otros tipos de aminoácidos marcados, pero si están marcados en la cadena lateral, quiere decir que estaban en el centro de la cadena peptídica en algún punto, ¿sí? La lisina, por ejemplo, puesta en algún punto de la cadena, como tiene un grupo amino terminal, pendiente, quedaría marcada con dinitrofluorobenceno y por lo tanto se vería marcada al hacer el análisis, pero no sería el nitrógeno correspondiente al alfa aminoácido. Sanger ganó 2 premios Nobel. ¿Por qué? Porque utilizó este método, en realidad lo hizo como desarrollo de parte de su trabajo, al intentar elucidar la estructura de la insulina, a la cual llegó, y por eso ganó el premio Nobel en 1958. Y después, utilizando también distintos tipos de reacciones, logró elucidar la estructura de uno de los primeros nucleótidos, por el cual ganó su segundo premio Nobel alrededor de 1980. Así que estamos hablando generalmente en esta parte de la temática. En hidratos de carbono pasa lo mismo, de la presencia de muchos trabajos de personas que han ganado el premio Nobel gracias a la elucidación de algunas estructuras muy importantes para ese momento. Otra forma también es decir, ya sabemos quién es el N-terminal, ¿cómo podemos saber quién es el extremo C-terminal? Pues una forma es también marcarlo con algún tipo de reacción. En este caso se hace lo que se conoce como hidracinólisis.
Fíjense el detalle. Yo antes marcaba el extremo con Sanger, el extremo N-terminal, después hidrolizaba y me quedaba mi molécula marcada. Con la hidrocinólisis esto es distinto. Fíjense el nombre, hidracinólisis. Voy a hacer una ruptura de enlace pero con hidracina. No es una hidrólisis. Si yo hago una hidrólisis, hago la ruptura con agua. Y lo que va a marcar entonces, lo que va a ingresar es el nucleófilo de agua. Pero acá al hacer con hidracina, el nucleófilo es este nitrógeno. Va a atacar este carbonilo, se va a abrir y al cerrarse va a eliminar el resto del aminoácido marcado con esta molécula, ¿sí? Eso lo va a hacer en todos los enlaces. ¿Cuál es el detalle? Que la única que no va a estar marcada con hidracina es la que libere esto como grupo saliente, que es el aminoácido que corresponde al extremo C terminal. ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros hacemos una hidracinólisis, lo que podemos hacer es la ruptura completa marcando todos los aminoácidos, excepto el que tiene el que está en el extremo C terminal. De esa manera el aminoácido libre que no tenga hidracina va a ser el extremo C terminal, ¿sí? Hay otro método tradicionalmente utilizado que es una ruptura, ¿sí?, de la cadena aprovechando una enzima que se llama carboxipeptidasa, la cual tiene la particularidad, como toda enzima es específica, de cortar la cadena comenzando por el extremo C terminal. Libera el primer aminoácido del extremo C terminal, no reacciona por este punto, reacciona por este punto cortando el enlace amida y liberando un aminoácido. ¿Qué quiere decir esto? Si yo coloco mi péptido o proteína y lo pongo en presencia de las condiciones adecuadas con carboxipeptidasa, el primer aminoácido que aparezca libre va a corresponder al extremo C terminal. Pero la técnica tiene la particularidad de poder servir para determinar hasta los primeros 5 aminoácidos en secuencia. ¿Por qué? Porque lo que ustedes pueden hacer es lo que consideramos una cinética, ¿sí? Si se fijan, ustedes van a tener el aminoácido 1, el aminoácido 2, el aminoácido 3, el aminoácido 4, el 5, el 6. Suponga que esta sea la estructura nuestra, nombrando como aminoácidos. No estoy graficando ningún tipo de enlace particular, es una estrategia lo que voy a contar. En este caso, por convención, yo sé que acá va a estar el extremo N-terminal y que a la derecha estará el extremo C-terminal. ¿Sí? Pues bien, si yo entonces someto esta pequeña polipéptido a la carboxipeptidasa, entonces, ¿qué lograré hacer según lo que conté? Ella selectivamente corta el enlace peptídico del lado C-terminal, por lo cual generaré una molécula, ¿sí? Perdón, esto está aquí, una molécula que contendrá 5 restos, liberando el extremo 6 libre, ¿sí? Pero ¿qué sucede? Una vez que está esto, todo esto va a estar expuesto al medio donde está la carboxipeptidasa. Y la carboxipeptidasa lo que registra es que encuentra un extremo C-terminal. Por lo tanto, va a seguir trabajando con lo que quede de ella a medida que se va liberando esto y con lo que se va generando de esto nuevo, ¿sí? Ejemplo, yo tenía 10 moléculas solo de esto. Al cortar la primera aparece una unidad de esta, una unidad de ella y quedan 9 de la molécula anterior. Pues bien, la carboxipeptidasa va a trabajar con estas 9 y con esta única que apareció, siguiendo la secuencia, ¿sí? Intentará seguir el corte y lo hará, atacando a esta estructura, librando esto, más esto que lo detectó como C-terminal de esta estructura. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos con carboxipeptidasa? Es estar atento a la aparición de la concentración de aminoácidos con el tiempo, ¿sí? Nosotros, si va pasando el tiempo, veremos que en algún momento se libera un aminoácido y tendrá que llegar a un máximo y listo, dejará de salir. Este será el aminoácido que primero aparece, que es el del resto 6. Pero si yo sigo analizando en el tiempo, veré que al momento se empieza a liberar también otro resto, ¿sí? Y eso será el aminoácido 5. Y continuamente, ¿qué pasará? Lo mismo, pues acá la carboxipeptidasa va a detectar que este es el extremo terminal. Y con el tiempo verá que aumenta la concentración del 4, ¿sí? Y así sucesivamente, ¿sí? Entonces, de esta manera yo puedo detectar cuál es el C-terminal porque veo cuál es el que primero que aparece en el tiempo. Pero si después sigo analizando las muestras, veré que aparece un segundo, un tercero, un cuarto, un quinto, y así sucesivamente, ¿sí? Lo que pasa es que después del quinto en adelante se hace muy difícil el análisis y determinar cuáles son los aminoácidos, por lo cual el método me permite saber cuál es el C-terminal e incluso, bien aplicado, los primeros 5 aminoácidos de la cadena, comenzando
su secuenciación desde el extremo C-terminal. Entonces, en concreto, la reacción con carboxipeptidasa me permite determinar quién es el extremo C-terminal, porque la carboxipeptidasa corta selectivamente el enlace peptídico de un péptido comenzando por su extremo C-terminal, pero que, como esto en el tiempo va librando otros C-terminales de las nuevas cadenas que se van generando, si yo prolongo mi análisis en el tiempo, podría determinar la secuencia de los primeros 5 restos comenzando de derecha a izquierda. Determino el C-terminal y posiblemente algún número de restos desde el lado derecho. A su vez aparecen otras posibilidades, y es aplicar todos estos métodos de análisis, pero con tramos más pequeños de las moléculas. Quiere decir, si yo a mi molécula inicial, esas que le mostré al principio, con la que me hice las preguntas de cómo caracterizar su estructura, no las corto completamente o hago el análisis sobre la molécula completa, sino que hago algunos cortes particulares. Por ejemplo, hay otras enzimas, denominadas proteasas, que hacen cortes selectivos. Por ejemplo, la tripsina, si el R, o sea, si los grupos que están en la cadena de aminoácidos son básicos, esto se cumple en lisina y arginina, ¿sí? Si el R que está aquí es básico, lo que hace es cortar su enlace peptídico de la derecha, liberarlo selectivamente, ¿sí? No importa en qué lugar se encuentre la lisina de la cadena, cortará el enlace peptídico a su derecha, ¿sí? Eso es lo que hace una tripsina, localiza su extremo. Entonces yo tengo una gran proteína y aplico este tipo de ruptura con estos cortes selectivos con tripsina, tendré esa proteína cortada en nuevos péptidos más pequeños, que lo que puedo hacer es analizarlos individualmente y saber su estructura y después tratar de unir el rompecabezas, ¿sí? Otros cortes que hacen algo de operan similar es la quimotripsina, que en ese caso detecta si el R tiene algún anillo aromático. Eso sucede en tirosina, fenilalanina, triptofano, y de nuevo corta el enlace peptídico a derecha selectivamente. Entonces, si yo hago el análisis primero cortando con tripsina y repito esto de cada fracción que sale, le repito sus análisis particulares, y tengo un rompecabezas. Después hago otro corte de mi proteína, en otro análisis la corto con quimiotripsina. Se me corta en otros lugares distintos, dependiendo la presencia de los R que sean aromáticos. Y hago el análisis, tengo otro rompecabezas. Yo lo que trato de hacer es superponer después toda la información para tratar de hallar la estructura de mi proteína. Existen más posibilidades de hacer cortes, pero bueno. Así todo, también hay métodos de secuenciación y son los que se aplican de manera moderna. Uno de los métodos que se conoce es lo que se conoce como degradación de Edman, pero que este es un método de secuenciación. ¿Qué quiere decir con un método de secuenciación? Es que no solo están degradando la cadena, sino que ustedes al aplicarlo, lo que pueden hacer es determinar la secuencia de su cadena. Es parecido, en cierta manera, a lo que vimos con carboxipeptidasa. No solo conozco el C-terminal, sino que bien aplicado puedo conocer los primeros 5 aminoácidos comenzando de derecha a izquierda. Pues bien, en la degradación de Edman, esto es una secuenciación y ya lo tratamos como secuenciación porque puede llegar hasta determinar hasta los primeros 30 aminoácidos, comenzando del extremo N-terminal. ¿Cómo opera la degradación de Edman? Pues el reactivo que se utiliza es un isotiocianato de fenilo, que aquí tienen en imagen, ¿sí? Como ven, esta molécula va a ser reactiva, susceptible de un ataque nucleofílico de este nucleófilo, ¿sí? Ustedes van a ir a este centro, que es el centro electrofílico, porque tiene átomos más electronegativos a su costado. Esto opera como si fuera un carbonilo, como si fuera un isocianato, nada más que es isotiocianato. Nosotros les mostramos los isocianatos en la clase previa de aminas. Si se fijan, él va a ir a este lugar y va a quedar marcado, entonces va a formar esto, que es como si fuera una tiourea. Si esto fuera oxígeno sería un enlace urea, pues es una tiourea. La reacción tiene cierta complejidad en su mecanismo, va a estar presente, pero no es algo central para nosotros en este momento. Pero sucede una serie de reordenamientos intramoleculares que permiten obtener este tipo de estructura que se libera de la cadena. Si se fijan, miren la marca en azul. Entonces, la primera liberación es esta tiazolona, es este ciclo, en el cual contiene el resto de mi reactivo, que es el isotiocianato de fenilo, con mi primer resto de aminoácido, liberando toda la cadena intacta, sin romperla, ¿sí? Esa tiazolona luego tiene una serie de transformaciones en el medio, dando como resultado una feniltioidantoína, ¿sí? Una feniltioidantoína que, fíjense, mantiene el resto R del aminoácido. Por lo tanto, si nosotros hacemos esto, el resultado sería que desde nuestra molécula, combinando con el reactivo, terminamos liberando
este resto en una feniletilamina, ¿sí?, que va a contener el resto del aminoácido y la cadena libre con un aminoácido menos, ¿sí? Este es el resultado de su primer paso. Fíjense, al aplicar el medio básico para tener el amino libre y luego de la secuencia de pasos que mostramos anteriormente, liberará la feniletilamina con el resto de R. Si ustedes la analizan, pueden saber quién es este aminoácido y decir, bueno, este es el primero que estaba. ¿Qué sucede? Como esto quedó libre, si ustedes lo separan y aíslan, pueden volver a aplicar el método con nuevo isocianato de fenilo, isotiocianato de fenilo, perdón, y volver a liberar, pero ahora este aminoácido, quedando la cadena intacta en todo lo que resta del R2 en adelante. Y así sucesivamente lo pueden hacer hasta 30 veces, 30, 40 veces. Entonces fíjense que lo que van haciendo es, aplican el reactivo, marca, se libera con la extinción ácida la hidantoína, la analizan y saben quién es, y así sucesivamente van haciendo sobre lo que queda más reactivo, van viendo la extinción y analizando quiénes son los aminoácidos que se van liberando en la hidantoína de manera tal de poder obtener la secuencia. De esta manera, en esta parte, lo que hemos visto es cómo a partir de una estructura que yo desconozco, sacar información que me permita elucidar la misma. Entonces, pudimos ver cuáles son los aminoácidos presentes y en qué cantidad. Esto es haciendo hidrólisis completa y analizando esos aminoácidos por electroforesis, o también les mencioné HPLC. Después, con eso sabemos cuáles están de estos aminoácidos y en qué cantidad, pero pudimos ver métodos para marcar el N-terminal, para ver el C-terminal y un poquito de secuencia. Y también pudimos aplicar métodos para secuenciar o incluso hacer cortes en distintas partes de la molécula y aplicar estos mismos análisis repetidamente para obtener información y unirla como un plus. ¿Esto a qué se refiere? A este tipo de historia. Yo tengo mi molécula completa, puedo hacer hidrólisis parciales en distintos lugares, analizar cada pedacito y después unir la información, ver cómo se superpone para saber cuál es mi polipéptido final. Acá en esta tabla verán varios reactivos químicos, algunos se los nombré, algunas hay algún tipo de otras enzimas que les permite obtener cortes en otros lugares, que van a estar para trabajar en el seminario, en la elucidación de estructura de moléculas de proteínas y péptidos. Así que esto en lo referente a lo que tiene que ver con el análisis de péptidos y proteínas en cuanto a la composición y secuencia. Bueno, pues continuamos entonces. Vimos recién cómo hacer un análisis de los aminoácidos presentes y la secuencia de estos dentro de la estructura de los péptidos y proteínas. Lo que vamos a ver ahora es no solo si ya analizamos estructuras digamos, que están presentes en la naturaleza o moléculas que queremos conocer su estructura, lo que podemos hacer nosotros es intentar sintetizarlas. ¿Podemos nosotros sintetizar este tipo de moléculas en el laboratorio? Pues la respuesta es sí, aunque tenemos que tener en cuenta algunas consideraciones. En principio, lo primero es que ya hemos comentado, para formar un enlace peptídico, lo que yo estoy haciendo básicamente en un enlace peptídico es la formación de un enlace amida entre dos aminoácidos, ¿sí?, mediante la pérdida de agua. ¿Sí? Yo tengo una condensación. Condensar, recuerden, en química orgánica, es combinar dos moléculas formando una nueva tercera con la pérdida de una más pequeña. ¿Sí? De esta manera yo tendré un enlace amida, que es el enlace peptídico, con un extremo N-terminal y un extremo C-terminal. Algunos problemas que es lo que yo puedo pensar es, bueno, ¿por qué no utilizar la química que yo conozco, que ya vimos en las primeras clases? Eso es, si nosotros partimos de un ácido carboxílico y mediante un agente halogenante como el cloruro de tionilo lo convertimos en haluro de acilo, posteriormente haciendo la reacción con una amina primaria podría lograr la formación de un enlace amida. El detalle es que si nosotros hacemos este tipo de técnica o estrategia, lo que obtenemos es la formación de polímeros. ¿Por qué? Porque ustedes recuerden que no están trabajando, ¿sí?, con moléculas que son solamente monofuncionales, son polifuncionales. Miren lo que sucedería. Vamos a tratar de hacer algún esquema en el pizarrón, en nuestro pizarrón. ¿Sí? Si se fijan, nosotros tenemos un aminoácido, técnicamente responde a este tipo de estructura. ¿Sí? Si nosotros querríamos tener, imagínense que ni siquiera cambiando el aminoácido, si nosotros simplemente lo que hacemos es decir, bueno, yo tengo 3 y quiero hacer un tripéptido, ¿sí?, o quiero hacer en realidad un dipéptido, que es el de ellos dos, ¿sí?
si yo obtengo los haluros de acilo correspondientes, aquí un haluro, ¿sí? Que será lo mismo para todos. ¿Qué pasa cuando reaccione consigo mismo? Pues bien, él, que ha formado su propio también haluro dentro de la mezcla, estamos hablando de la misma molécula, pero estamos tratando de expandir la explicación, yo diré, bueno, él se va a combinar con él, dando el enlace peptídico, ¿sí? En las condiciones de pH adecuada, por supuesto. Pero yo no podré evitar que este extremo que ahora va a quedar como haluro de acilo, por lo cual otro resto puede venir y hacer el ataque y hacer la unión. Entonces a eso nos referimos con que polimerizan. Yo no puedo, si obtengo estas moléculas en esta forma de haluros de acilo para poder unirlas, ¿sí? Es que entre ellas reaccionen más de una vez. Imagínense si encima yo quiero combinar esta dirigida con otra que sea específica, que sea un R2, por ejemplo. Si yo quiero tener R1 y R2 y hacer que se unan en ese orden, ¿cómo hago que R2 no siga reaccionando pegando cualquier otro tipo de moléculas o que en realidad se una con cualquier otra molécula que esté dentro del medio? Entonces el principal inconveniente que nos encontramos al inicio es que si bien tenemos muchas formas de poder hacer enlaces amidas, no todas nos van a servir para poder dirigir la formación de un enlace peptídico entre dos aminoácidos y que reaccionen solamente una vez y de la forma que nosotros queremos. Otra forma que también se aplica muchas veces para formar enlaces amida es la aplicación de un agente deshidratante. O sea, acá recuerden que la estrategia de arriba es decir, los ácidos son poco reactivos porque no es fácil perder agua, entonces lo convertimos a haluros de acilo, que son los derivados de ácido más reactivos, que frente a cualquier nucleófilo sabemos que va a desplazar al halógeno. Pues bien, nosotros acá tenemos que lograr perder agua. Si pongo un agente deshidratante, también voy a favorecer la reacción, aunque generalmente hay que trabajar a alta temperatura y formar el enlace amida. Pero de nuevo, cuando uno aplica condiciones enérgicas en presencia de deshidratante, lo que suele suceder es, pues bien, una parte lenta donde pierdo una molécula de agua formando un enlace peptídico. Pero una vez que se forma mi molécula, en general, más que polimerizar, lo que suele formar este tipo de reacciones intramoleculares haciendo una nueva deshidratación rápida, formando estos ciclos conocidos como dicetopiperacinas. Entonces la deshidratación lo que conlleva es la formación de estructuras cíclicas entre dos aminoácidos en condiciones enérgicas. Esto entonces lo que me dice es que yo lo que tengo que hacer es encontrar una estrategia que me permita no solo formar un enlace amida, sino que además ese enlace amida se forme selectivamente donde yo quiero, uniendo los aminoácidos que yo quiero en el orden que yo quiero. Así entonces aparece una estrategia, ¿no?, que voy a mostrar a continuación. Porque cuando yo combino dos aminoácidos no solo tengo los problemas de formar los ciclos, sino que además se pueden combinar de distinta manera. Esto me refería a que se unan como yo quiero, en el orden que yo quiero. Si yo combino glicina con la alanina y supongan que se van a unir una sola vez, se va a formar un solo enlace peptídico y que no se van a formar ciclos, o sea, restringiendo la polimerización, ¿sí? Lo que quiero decir, supongan que puedo restringir la polimerización y supongan que yo puedo restringir la formación de ciclos. Así incluso yo puedo restringir esas dos condiciones. Lo que me sucede es que tengo variaciones en el orden en el que puedo combinarlos. Ya sea puedo mezclarlos a los dos pero obtener un dipéptido de glicina o un dipéptido de alanina, u obtener, según la convención, recuerden que el orden es el grupo amino a la izquierda, obtener glicina alanina, como es este caso, o alanina glicina, que claramente ninguno de los cuatro son el mismo dipéptido. Entonces, ¿cómo puedo hacer yo para hacer el dipéptido que quiera, por ejemplo glicina alanina? Y eso indicaría que tengo que combinar el grupo carboxilo de la glicina con el grupo amino de la alanina de una forma dirigida. Entonces no alcanza solo con saber cómo hacer enlaces amida, tengo que ver cómo diseño una estrategia que me permita dirigir la formación de un enlace amida selectivamente, tanto para quiénes son los grupos que se unen, ¿sí?, y en qué orden. Así que aparece esta estrategia. Voy a aclarar bien que esto es la estrategia y no es la forma de sintetizar. Si a ustedes le consultan o le solicitan por una síntesis detallada, la síntesis detallada es explicar la química que está detrás, ¿sí? No decir en pasos como está aquí, esto marcado, primero hago esto, segundo hago esto, tercero hago este otro. Eso es una estrategia. Cuando uno pide la síntesis, pide la química, todas las reacciones que están detrás. Pero a forma
de comprenderlo, primero se debe explicar la estrategia y después de desglosar esta estrategia en reacciones. ¿Cuál es la estrategia entonces? Lo que vamos a usar es el concepto de grupo protector. ¿Qué es un grupo protector? Un grupo protector para nosotros en química orgánica es un grupo químico tal que se puede introducir en la molécula por una determinada reacción de manera tal de que cubra momentáneamente a un grupo funcional y que luego, ¿sí?, al cubrirlo lo deja escondido y que luego cuando yo termine de hacer todo lo que quiera hacer en el resto de la molécula lo pueda sacar de una manera tal de que no afecte a la molécula. Entonces momentáneamente digo que protejo la zona, quiere decir que la hago invisible un ratito, pero que al último me permite eliminarlo sin afectar la química del resto de la molécula. Eso es un grupo protector. Entonces la idea cuál va a ser, si yo quiero obtener, imaginen el dipéptido glicina-alanina, ¿sí?, tendré que tener los aminoácidos glicina-alanina. Sabemos que no podemos combinarlos directamente por todos los problemas que contamos, ya sea no podemos dirigir este orden o no podemos dirigir que se combinen cada uno consigo mismo, o no podemos evitar que se formen ciclos por la deshidratación, o si tratamos de hacer haluros de acilo van a polimerizar. Entonces, ¿cómo podemos hacer para sintetizarlo? Miren, primero, lo que tengo que hacer es, si glicina quiero que deje el extremo N-terminal y reaccione por el grupo carboxílico, entonces a este grupo amino lo vamos a tapar, lo vamos a proteger para que no participe. Y lo mismo, que es el paso 2, vamos a proteger este grupo que no reacciona de la alanina. De esa manera vamos a reducir la reacción al carboxilo de la glicina y al amino de la alanina para este ejemplo. Una vez que obtenemos eso, que son los grupos protegidos, ¿sí?, que figuran acá, lo que hacemos generalmente es, como queremos hacer una deshidratación y en una forma relativamente lábil, solemos poner algún tipo de activante para facilitar la salida del oxígeno del agua. Ese activante ya vamos a ver cuál es. Hay distintas variantes, vamos a mostrarle una de las más conocidas. Una vez que tengo entonces activado, se produce la reacción del grupo amino con el grupo carboxilo, favorecido por este saliente nuevo que vamos a tener, que activó la reacción, ¿sí?, y se produce la condensación propiamente dicha. Una vez que tenemos el enlace peptídico formado, ¿qué nos queda hacer? Desproteger, sacar estos grupos mediante la reacción adecuada según el tipo de química que esté involucrada en su caso. Entonces, ¿qué tenemos que aprender para hacer una síntesis de estas características? Tenemos que conocer métodos de protección y desprotección y tenemos que saber cómo activar este grupo para hacer la condensación. Y esa es la química que vamos a mostrar en este momento. Mostrada entonces la estrategia, ¿cómo hacemos para hacer las protecciones o desprotecciones? Vamos a mostrar los primeros dos pasos. Pues para proteger el grupo amino, uno de los más utilizados es el grupo Z, hay varias alternativas, vamos a mostrar algunas de ellas. En la reacción entonces de nuestro aminoácido con el grupo amino en medio básico para tener nuestro aminoácido en medio básico para tener nuestro grupo amino libre, ¿sí?, el cual reacciona con esta molécula que es un bencil oxicarbonilo, cloruro de bencil oxicarbonilo, ¿sí?, que da como resultado la formación de un enlace NHCOO, que es un enlace uretano, ¿sí? De esta manera el grupo amino queda momentáneamente encapado de esta forma con el grupo Z. ¿Cómo se desprotege esto cuando lleguemos al final de la reacción? En general, este grupo se saca con una hidrogenación sobre paladio carbono. Al hidrogenar formaremos tolueno con esta parte de la molécula y este resto será como dióxido de carbono, formando el grupo amino en el extremo del aminoácido, recuperando la estructura del aminoácido. Esa es la idea de un grupo protector, poder intervenir momentáneamente, esconder un grupo, pero que cuando yo lo quite mi molécula esté intacta. Esa es la idea que está detrás. Otra forma de sacarlo es con ácido fuerte, como una combinación de bromuro de hidrógeno con acético, ¿sí?, de manera tal de poder liberar el resto y liberar mi aminoácido principalmente. Otro muy conocido es el grupo BOC. Este BOC viene del nombre de tert-butoxicarbonilo. Tert-butoxicarbonilo, fíjense que la idea es la misma, es un grupo unido a un oxicarbonilo, ¿sí?, formará un enlace también uretano. La diferencia es que en este caso ustedes realizan la ruptura del grupo con bromuro de hidrógeno, ¿sí?, produciendo un alqueno más dióxido de carbono, ¿sí?, sea una reacción tipo eliminación con dióxido de carbono liberando su aminoácido. Siempre que hacen esta reacción, recuerden, trabajarán en medio básico para tener el grupo amino libre porque es su nucleófilo, el par de electrones del nitrógeno libre. Pueden también aplicar ácido fuerte como trifluoroacético, que también va a dar la liberación
del aminoácido. ¿Qué pasa con el grupo carbonílico? Con el carboxilo, perdón. El grupo carboxílico lo que se hace es proteger mediante la formación de ésteres, así que aquí participa la formación de la reacción de esterificación de Fischer. La condición de una reacción de esterificación de Fischer va a ser alcohol en medio ácido, dando este éster. Si ustedes utilizan éster metílico o etílico, la desprotección va a venir dada por una hidrólisis del medio alcalino, ¿sí? Si en cambio ustedes realizan la formación de un éster pero con alcohol bencílico, ¿sí?, lo que generalmente se hace es liberarlo por hidrogenación sobre el paladio carbono, formando tolueno y dióxido de carbono, como hemos mostrado en el caso de el grupo Z, el primer protector del amino. Consejo: traten de hacer resúmenes de este tipo de estructuras, del tipo de protector que se usa, de lo que se forma, con qué se lo coloca, con qué se lo saca, de manera tal de tener aceitadas estas reacciones al momento de proponer la síntesis de un dipéptido. Pues bien, ya hemos mostrado cómo proteger nuestros aminoácidos, ¿sí? Recuerden que si vuelvo para atrás, nuestro planteo inicial era formar gli-ala, o sea, protegimos glicina en este lado con algún grupo protector de nitrógeno del N terminal y protegimos alanina de este lado con algún protector del grupo carboxilo terminal, ¿sí? Pues bien, lo que vamos a hacer ahora es decir, tenemos que juntarlos a los dos para formar el enlace peptídico, ¿sí? Pues el reactivo que se utiliza para activar suele ser una estructura que contiene esto, enlace de aquí, que es una carbodiimida, ¿sí? Esto es una imida, si recuerdan, pero en este caso estamos hablando de una diimida. En este caso esta molécula es la diciclohexil carbodiimida, de ahí la sigla DCC, diciclohexil carbodiimida, ¿sí?, que funciona como agente condensante y principalmente por activación del grupo carboxilo. ¿Cómo es esta reacción? Pues a no desesperarse y mirar algún par de detalles importantes que nos van a ayudar a repasar información sobre los ácidos y derivados de ácido. La idea es la siguiente: el agente condensante es porque se va a quedar con el agua al final. Fíjense, acá ya podemos anticipar el final: el oxígeno, este que está aquí, más hidrógenos, ¿sí?, uno del amino, el otro del carboxilo. Se lo va a quedar nuestra diciclohexil carbodiurea. Por eso va a ser un agente condensante, va a ayudar a que se forme el enlace peptídico. Funciona como un activante de este grupo. ¿Y por qué es un activante? Bueno, va a tratar de emular lo que nosotros hacemos cuando obtenemos el haluro de acilo, es tratar de hacer que este grupo sea un mejor saliente. El haluro de acilo claramente es el más reactivo de todos porque es la densidad positiva mayor y además el mejor saliente. No nos conviene acá, lo que nosotros podemos hacer es sí aplicar este condensante que activa el grupo y lo vuelve más susceptible del ataque por parte del nitrógeno del otro aminoácido. ¿Cómo arranca el sistema? Este oxígeno del grupo carboxílico es el más nucleofílico. ¿A dónde va a atacar? Cuando se enfrenta a esta molécula, localiza como centro más electrofílico a este carbono. ¿Por qué? Porque está rodeado de dos átomos más electronegativos que él. Si él hace el ataque a este centro, este enlace se va a abrir y permite que este par de electrones del nitrógeno se ceda al hidrógeno que acompaña al OH, tomándolo como protón. De esa manera logro la formación de esta O-acil-isourea. Aquí tendría un precursor como de urea, ¿sí?, que tengo como el oxígeno. En vez de tener un carbonilo, tengo O-acilado, tengo el derivado de acilo unido. Fíjense este detalle. Sobre esta molécula, que es el aminoácido que venía protegido en el N terminal, y ahora tengo el mismo pero activado en su grupo carboxílico, va a ser a lo que vamos a exponer al amino del otro aminoácido C protegido. Entonces, en ese aminoácido C protegido, el nitrógeno que viene es el del grupo amino, será el nitrógeno nucleofílico. ¿A dónde va a atacar este muchacho? Cuando se tiene que enfrentar a la molécula y dice, ¿a dónde voy? Tengo que ir a un centro electrofílico, ¿sí? Tendré que buscar la densidad positiva más grande en esta molécula. Pues la densidad positiva más grande va a estar sobre algún carbono de la molécula, que claramente va a ser aquel carbono que esté rodeado de los átomos más electronegativos. Entre estos dos carbonos, que son los que están rodeados de átomos electronegativos, este es el de mayor densidad positiva porque está rodeado de dos oxígenos, ¿sí? Así es que entonces el nitrógeno decide atacar ese lugar. ¿Qué mecanismo va a hacer? Adición, ¿sí?, y se va a unir. Pero siempre que nosotros tenemos una adición sobre, recuerden, el carbonilo de un derivado de ácido, va a ser adición, eliminación. Cuando se elimina para formar el doble enlace,
¿sí? Se cierra el doble enlace para la formación y eliminar el grupo. Eso va a estar favorecido por la molécula que habíamos formado nueva, dado que se formará un doble enlace en este lugar que provocará la apertura del doble enlace que quedaba con el otro nitrógeno, que tiene a su vez disponibilidad de un par de electrones para captar este hidrógeno como protón. Así capta el agua, liberando como producto la unión peptídica, ¿sí? Los aminoácidos unidos por este nuevo enlace peptídico, ¿sí? De esa manera, la carbodimida favorece la formación de un enlace peptídico por ser, primero, un activante, ¿sí? Un favorecedor de la formación del enlace peptídico, haciendo más reactivo nuestro extremo carboxílico, ¿sí? Y además actuando como condensante, captando el agua. Pues bien, entonces en resumen lo que tenemos es nuestro aminoácido N protegido, nuestro otro aminoácido C protegido. Cuando lo pongo en contacto con nuestro condensante, que es un activante de este grupo, logro la formación del enlace peptídico, el agua se fue acá, ¿sí? Con la dicicloxilcarbodiurea. Lo que me queda ahora que es liberar nuestro dipéptido, rompiendo los enlaces con los protectores sin afectar el enlace peptídico, y eso es con las reacciones que hemos visto. Si yo utilicé este grupo protector, tendré que hacer una hidrogenación. Si usé este otro grupo protector, podré aplicar alguno de los ácidos fuertes, ya sea bromuro de hidrógeno o trifluoracético. Pues bien, esto lo pueden aplicar a cualquier tipo de moléculas que combinen, combinando también incluso los protectores. Podrían haber usado protectores que se desprotejan de la misma vez, cosa de poder hacerlo en un solo paso. Así que hay variantes para eso. ¿Cuál es el detalle? Piensen lo siguiente, imagínense que yo les pido que formen un tetrapéptido. Pues si quieren formar un tetrapéptido empezarán, ¿sí?, uniendo los dos primeros, ¿sí? Supongan que sea glicina, alanina, felina, alanina y algún otro más, tirosina. Pues ustedes deciden hacer como recién, glicina, alanina. Hicieron todos los pasos que vimos. Cuando quieran pegar un tercero, ustedes tendrán que tomar su dipéptido, protegerle el amino terminal, ¿sí? Tomarán al nuevo aminoácido, le protegerán el C terminal. Después tendrán que hacer la activación del dipéptido, del carboxilo del dipéptido. Después tendrán que combinarlo a los dos. Y por último, una vez que lo combinan, desproteger para tener el tripéptido. Y cuando quieran agregar el cuarto resto, habrá que repetir todos los pasos de nuevo. Y son muchísimos pasos de síntesis que, si ustedes recuerdan, no sé si lo saben, pero nosotros en orgánica en general decimos que nuestros rendimientos dependen de 1 a la n, que es n el número de pasos que hay en cualquier síntesis, ¿sí?, incluyendo los procedimientos de aislamiento y purificación. Entonces, cuanto más pasos yo tenga que realizar, seguramente iré perdiendo sustancias, ya sea por los rendimientos y por la manipulación de las sustancias. Entonces, imagínense que si yo quiero hacer una proteína con este método, sería una cosa de demasiado tiempo y con demasiadas pérdidas. Entonces apareció Merrifield, quien propuso una síntesis, quien ganó también, gracias a estos métodos, el Premio Nobel de Química en 1984. Es pionero este método porque no solo nos permite obtener polipéptidos o péptidos muy grandes, con buenos rendimientos y de forma automatizada, sino que además es como uno de los primeros trabajos de la química en el cual se trabaja en fase heterogénea, es decir, reacciones que ocurren en fase sólida, por decirlo de alguna manera, combinado con un medio líquido. Nosotros en química estamos generalmente habituados a trabajar en medio homogéneo, queremos tener todo en solución. Pues Merrifield propuso una cosa diferente, que es la que le vamos a contar aquí. Merrifield lo que planteó fue lo siguiente: suponga que tengo que conseguir el mismo dipéptido, glicina-alanina, ¿sí? Lo que él dijo es, ¿qué sucede si yo tomo mi extremo C terminal, lo voy a sintetizar de derecha a izquierda y lo uno a algo, ¿sí?, que sea una resina? O sea, algo sólido, imagínense que sea como una pelotita, ¿sí?, una pelotita de unos cuantos milímetros, que en su superficie tenga grupos reactivos que me permita unir muchas moléculas como pelito. Pues bien, se va a unir a través del extremo C terminal. ¿Qué hago entonces? A mi aminoácido lo protejo en el extremo N terminal, ¿sí? Ese extremo N terminal protegido va a hacer que no pueda actuar por nitrógeno. Tendré en la resina algún grupo funcional que mostraré en una próxima filmina, que me permitirá que yo me una por el grupo carboxílico a la resina y ya queda unido de una manera a un sólido, ¿sí? Ese sólido es filtrable, fácil de trabajar, de manera tal de que yo cuando quiero lavarlo no necesito hacer ningún procedimiento más que limpiarlo con los solventes. ¿Qué hago posteriormente? Lo que hago es
desproteger el grupo N-terminal, pero sin despegar de la resina. Puedo lavar porque esto está agarrado. Y posteriormente agrego un aminoácido, el siguiente que quiero hacer, de derecha a izquierda, N protegido, ¿sí? De manera tal de dirigir la reacción. Pondrán el condensante, por supuesto, ¿sí? Para activar este grupo que se dé la reacción, y tengo el dipéptido formado. Una vez que tengo eso, desprotejo el grupo amino y por último lo libero de la resina. Ahora, ustedes dirán, ¿para qué tanto lío si esto es lo mismo que venía haciendo antes? La diferencia radica en este punto, y es que yo, si quiero, lo que hago es hacer estos pasos tantas veces como yo quiera, haciendo el agregado de restos de aminoácidos de derecha a izquierda. ¿Por qué? Porque como siempre está agarrado a la resina, yo puedo limpiar esta molécula, agregarla a un nuevo aminoácido con N terminal protegido, formar el tripéptido, desprotegerlo, volverlo a exponer a un cuarto resto, a un quinto y así sucesivamente hasta que tengo mi péptido armado y liberarlo. ¿Sí? La resina de Merrifield que son, esto es una foto de cómo se ven, son pelotitas muy chiquitas que están formadas por un polímero de estireno. El estireno es esta molécula sola, pero cada tanto alguna unidad del estireno tiene este grupo alquílico, ¿sí? ¿Lo ven? Es un haluro de alquilo, por más que este resto esté unido en anillo aromático, que por reacciones N2 permite la unión aquí del oxígeno del carboxilo desplazando el cloruro, de manera que tal que acá queda la molécula unida sobre la superficie de esto, ¿no? Que actúa como resina. Entonces eso es filtrable, es como trabajar con algo sólido, que después al último sí lo puedo liberar de mi molécula de interés y obtenerla pura de manera fácil. Que acá les muestro cómo sería la estrategia completa. Mi resto es mi aminoácido N protegido, el que va a la derecha, recuerden, ¿sí? Se hace reaccionar de forma nucleofílica, desplaza al hialuro, queda enganchado y así voy trabajando siempre con la molécula enganchada sobre esta resina que me permite ir limpiándola, haciendo los pasos que ya conté antes, ¿sí? Hasta liberarlo. Un detalle es que generalmente no usamos protectores que sean liberados con hidrógeno, con hidrogenación. ¿Por qué? Porque el método de Merrifield es un método que se ha automatizado y en los equipos se trata de evitar el uso de hidrógeno gaseoso. Ese sería por ahí un detalle, pero después es un método que se ha extendido también a otro tipo de sistemas químicos, la idea de Merrifield. ¿Qué veremos en esta próxima sección? Pues lo que nos queda ver son ejemplos de péptidos, ¿sí? Y de proteínas, por supuesto. En cuanto a péptidos, primero mostraremos ejemplos de péptidos y después introduciremos las estructuras de proteínas y ejemplos de proteínas. Como verán, hay distintos tipos, verán distintos ejemplos también que les van a pedir en el seminario. En la imagen tenemos al glutatión, que es un tripéptido. Fíjense, hay algunos detalles interesantes para mostrar, y es lo siguiente, es que participa el ácido aspartico, pero miren, no está unido por el carboxílico, ¿sí? Del alfa aminoácido. Este es el carbono alfa, ¿ven? Está unido por el carboxílico de la cadena lateral. O sea que recuerden que hay detalles que a veces que suceden en el medio natural de moléculas que participan en partes importantes del metabolismo que tienen características estructurales particulares y diferentes a las generalidades que uno cuenta en un contenido teórico, ¿sí? Acá tienen otro tipo como es la encefalina, que es un pentapéptido, 5 aminoácidos, elimina la sensación de dolor. Acá tienen, por ejemplo, el que se conoce como bradiquinina. Vamos a aprovechar a repasar algunos conceptos. Recuerden que es de extremo N terminal a C terminal que se escribe, así que cuando nosotros nombramos arginina, prolina, glicina, fenilalanina, serina, prolina, fenilalanina, arginina, estamos nombrando de izquierda a derecha. Este tiene el grupo amino terminal y este tiene el grupo C terminal, ¿sí? Esta es la nomenclatura que generalmente nosotros preferimos. Muchas veces pueden encontrar letras de estas características, etcétera, pero esto es lo que nosotros solemos presentar. Tienen su C terminal, pueden ver distintos restos colgando en la molécula. Fíjense que los restos de prolina, cuando están presentes en la cadena, dejan como huecos. Esto va a ser importante cuando veamos estructuras de proteínas. Pero pueden ver también otros tipos de grupos como el que deja la arginina, ¿sí? Que es un grupo básico, o aromáticos como la fenilalanina. Es un nonapéptido que regula la presión sanguínea, como también podemos presentarle la vasopresina o la oxitocina. La oxitocina importante en las contracciones del útero durante el parto. Fíjense que acá aparece cisteína como resto, que tienen azufre, un grupo tiol, recuerdan, en su cadena, pero que él puede formarse en su forma oxidada, formar puentes. En este momento
estamos mostrando ejemplos de puente intramolecular, pero podrían tener una molécula como la insulina. Recuerden que comentamos hoy que Sanger elucidó la estructura de este péptido, que tiene 30 restos, 2 cadenas, una de 21, ¿sí? Y otra restante de 9, pero fíjense que a veces hay puentes intermolecular y a veces intracadena, como pueden ver aquí. Este fue el trabajito que hizo Sanger en muchos artículos que fue sacando a lo largo de su trabajo, no lo hizo una sola vez. Pero esto es algo altamente conocido para nosotros y por ahí se produce en grandes cantidades por métodos biotecnológicos. Ya que digo esto, es importante destacar eso. Yo acabo de mostrar métodos químicos de síntesis, pero recuerden que siempre, hoy por hoy, se maneja de manera muy buena todo un montón de técnicas basadas en biotecnología, en las cuales, digamos, se puede producir distintos tipos de moléculas de estas características, ya sean péptidos o proteínas, utilizando otro estilo de estrategias. Por último, entonces, vamos a tener las proteínas, de las cuales nos vamos a referir ahora. Primero, sobre su parte estructural. Ya habrán visto ustedes este tipo de tópicos en otra asignatura. Las proteínas pueden tener hasta 4 niveles de estructura. Generalmente siempre tienen hasta 3, algunas tienen estructura cuaternaria. Y lo que vamos a contar va a ser, de ahora en adelante, cómo son estas estructuras, cómo se definen, qué condiciones particulares dominan en cada una de ellas. En principio vamos a ver una estructura primaria, que está relacionada con la secuencia o conectividad de los aminoácidos. Una estructura secundaria, que tiene que ver cómo esta estructura es primaria se organiza en el espacio, ¿sí? Donde los puentes de hidrógeno son la principal fuerza de estabilización. A su vez, esa estructura secundaria, posteriormente, la molécula suele adoptar una forma en el espacio, ¿sí? En global, que se conoce como conformación tridimensional, que es la estructura terciaria, donde ahí participan además los puentes de hidrógenos, puentes de disulfuro y fuerzas de Van der Waals. Es muy importante acá cuál es la secuencia de aminoácidos. La secuencia de aminoácidos define netamente cuál es la estructura terciaria. Y por último, muchas veces, no siempre, algunas de estas estructuras suelen agruparse junto a otras para formar estructuras cuaternarias. Pues bien, entonces si nos ponemos a dar detalles de estos órdenes estructurales, comenzamos por la estructura primaria, algo que ya hemos tratado extensivamente en esta clase, la cual principalmente está dada por la secuencia de aminoácidos. Esto quiere decir qué aminoácidos están presentes en nuestra proteína o péptido y qué conectividad tienen estos. Ya hablamos cómo determinar este tipo de estructuras, en la cual iniciaríamos con un análisis posterior a una hidrólisis exhaustiva para determinar cuáles son los aminoácidos que están presentes y en qué cantidad. Posteriormente, análisis de los restos N y C terminal, secuenciación de alguna de las porciones de estas, aplicación de algún método para saber la secuencia, ya sea como una degradación de Edman, y la aplicación de estos métodos a porciones de la proteína para luego, una vez que tengamos el conocimiento de distintos tramos, el armado de este rompecabezas para determinar la estructura final de la secuencia. Ahora bien, esta estructura primaria se suele organizar de alguna manera en el espacio, de a porciones en nuestras proteínas, y a esto es lo que nosotros denominamos como estructura secundaria. La estructura secundaria es, como dijimos, la disposición espacial de la estructura primaria, y en esta participan principalmente los puentes de hidrógeno, los cuales pueden ser ya sea intramoleculares o intermoleculares. Dependiendo cuál sea el tipo de puente de hidrógeno que gobierna, es el tipo de estructura secundaria que nosotros podemos llegar a lograr, ¿sí? Principalmente hay dos tipos de estructuras secundarias, que son la estructura alfa hélice y la estructura de lámina plegada beta, de las cuales hay dos variantes y la que vamos a pasar a mostrar ahora. En cuanto a la estructura de alfa hélice, en la alfa hélice lo que se ve es un ordenamiento helicoidal de la secuencia de aminoácidos. Recuerden, la secuencia de aminoácidos es lo que da qué aminoácidos están presentes en la cadena, pero estos, si se organizan de esta forma, como un helicoide, ¿sí? Haciendo una hélice, acá tenemos una vista superior. Vean que cuando se organiza en esta estructura helicoidal, lo que hace la proteína es dejar los restos de R de los aminoácidos hacia el exterior, ¿sí? Y esta estructura se estabiliza gracias a la formación de enlaces de hidrógeno intramoleculares. Fíjense que de los grupos R que están ubicados hacia afuera, como indicamos nosotros acá, y dentro de la cinta del helicoide de la secuencia están los enlaces peptídicos. ¿Qué sucede? Los grupos carbonilos
¿sí? Orientados en línea a cómo va la extensión de la hélice, se puede orientar hacia los grupos NH de una vuelta anterior, ¿sí? De manera tal de formar puentes de hidrógenos entre ellos, que son los que estabilizan la estructura de esta hélice. En general hay aproximadamente 3 restos y medio de aminoácido por vuelta, ¿sí? Y se puede dar interacciones entre grupos de la parte inferior y superior de los carbonilos con los aminos, gracias a esta organización. La otra forma de organizar se conoce como lámina beta plegada. Hay dos variantes de la lámina plegada beta, la que conocemos como paralela y otra que conocemos como antiparalela. En la versión paralela, fíjense, por si alguna vez les toca hacer un esquema, organizamos los enlaces peptídicos de esta manera, la cadena peptídica dejándolos R alternados, uno hacia abajo, otro hacia arriba, uno hacia abajo, otro hacia arriba, y organizamos la cadena de al lado perfectamente de la misma manera. Un detalle importante a marcar, que esta versión se conoce como paralela, dado que las dos cadenas, la secuencia está organizada de igual manera, de izquierda a derecha de manera igual, con el mismo tipo de resto de aminoácidos, y lo que verán en ese caso es que la estructura de lámina beta viene estabilizada por puentes de hidrógeno, pero estos puentes de hidrógeno son intermoleculares, o sea, entre dos cadenas diferentes, entre dos partes distintas de la cadena. Entonces, fíjense que cuando organizan, ya sea en paralela o antiparalela, que en forma antiparalela la orientación es en un sentido para un lado y en el otro sentido contrario, o sea, está hablando de N terminal a C terminal, los dos casos arriba, y abajo va de N terminal una hacia C terminal y la otra va de C terminal a N terminal. Lo que podrán ver es que en las dos tienen puentes de hidrógeno entre porciones de la cadena, pero que son mucho más orientados en la antiparalela, lo que hace suponer que sea una estructura bastante más estable. ¿De qué viene este nombre de lámina beta plegada? Tienen que recordar que al principio de la clase hablamos de las características estructurales de este enlace peptídico. Dijimos que tiene cierto carácter de doble enlace entre carbono y nitrógeno, lo que le da planaridad a esa parte del enlace. Pues bien, al dar planaridad y ser uniones de plano, vamos a ver que las láminas beta tienen esa estructura como de pliegue, ¿sí? Donde están entre cadenas unidas por puente de hidrógeno, dejando los restos R por encima o por debajo de este plano promedio que viene de estos planos plegados que forman los enlaces peptídicos. Acá tenemos una visión más de tipo superior, ¿sí? Donde pueden ver cómo están orientados los enlaces, y este intenta representar las visiones superiores y lateral para que vean cómo quedan los grupos R por encima o por debajo de esa lámina que está plegada, ¿no? Que tiene ciertos quiebres por cómo son las uniones de los planos del enlace peptídico. Entonces la gran característica de diferencia entre alfa y beta, la alfa es una alfa hélice donde los puentes de hidrógeno son intramoleculares dentro de la misma o de una porción de la hélice inferior con una parte superior pero de la misma cadena, mientras que en láminas beta lo que nosotros hacemos estos puentes de hidrógeno pero con porciones de otro lugar de la proteína, ¿sí? Alejados de nuestra porción, ¿sí? O con otra proteína, estamos hablando de otra cadena orientada, ya sea igual o diferente. Serían con moléculas distintas. Hay que tener en cuenta que muchas veces también las proteínas tenemos porciones no ordenadas, ¿sí? Hay partes que son alfa, partes que pueden ser beta, no quiere decir que una proteína sea toda alfa o toda beta, y también dentro de esta aparecen partes desordenadas. Eso es importante tenerlo en cuenta para lo que viene después, que es la explicación de las estructuras terciarias. En las estructuras terciarias vamos a ver que las proteínas tienen a lo largo de su estructura, o sea, tienen la secuencia. La secuencia se organiza ya sea en partes de alfa hélice o en partes de beta plegada. Pues bien, esta estructura, que es local en alguna porción, logra después, en su forma más macro, tener otro ordenamiento en el espacio, que es el ordenamiento final en el espacio y no algo más local. Y eso conforma una distribución en el espacio que son de dos tipos, ya sea de tipo globular, formando un glóbulo, que es lo que por ahí más conocemos para las proteínas globulares, o formando estructuras extendidas, que son lo que conocemos como proteínas de tipo fibrosas. Pero estaríamos acá hablando de la estructura tridimensional completa de la proteína, que puede ser que dentro de esa estructura tridimensional completa alterne estructuras secundarias diferentes.
Hay una realidad, y que la estructura secundaria está definida desde ya, la estructura terciaria está definida por la estructura primaria. Esto quiere decir que hay cierta presencia de algunos aminoácidos que van a definir que después una proteína pueda adoptar una u otra tipo de estructura terciaria. Vamos a explicar algunos ejemplos ahora. Y en cuanto a la estabilización, no solo participan los puentes de hidrógeno, interacciones hidrofóbicas y demás, sino que hay una fuerte participación de los puentes disulfuro, también estructura que vamos a explicar. Así que verán, ya les digo, estructuras de dos tipos, globulares o de tipo fibrosas más extendidas, y que también van a estar relacionadas con el tipo de función que cumplen estas proteínas. Fíjense, cuando nosotros hablamos por distintos tipos de interacción, si nosotros tenemos nuestra cadena que vendrá con una estructura secundaria determinada, ya sea alfa o beta plegada, la realidad es que para tomar la estructura tridimensional completa en forma global, habrá porciones que tendrán que quebrarse o acomodarse, y ahí participan distintos tipos de fuerzas. Ya vimos la de puente de hidrógeno, ¿sí?, entre grupos R de las cadenas, ¿sí? Fíjense que ahora, a diferencia de la estructura en alfa hélice, volvamos para atrás, hablábamos que los puentes de hidrógeno, que son entre quiénes, entre el carbonilo y NH de los enlaces peptídicos, lo mismo que en las estructuras de lámina beta, donde hablábamos de la participación de puentes de hidrógeno, pero entre quiénes, entre elementos que, digamos, átomos que están formando parte del enlace peptídico. Cuando vamos a hablar de la estructura terciaria, esta organización o pliegue, que va a ser el que presenta la proteína en su tridimensional, en su estructura tridimensional completa, es por interacción, pero de los grupos que están en los sustituyentes del aminoácido, ¿sí?, el grupo R. Entonces acá los puentes de hidrógeno son entre esos grupos R. No estoy teniendo en cuenta los puentes de hidrógeno que mencioné recién para la estructura secundaria, sino que los puentes de hidrógeno que se generan aquí son puentes de hidrógeno entre los grupos sustituyentes de los R de los aminoácidos. Lo mismo puede ser con las interacciones hidrofóbicas. Se refiere, por ejemplo, cuando en los aminoácidos no polares los grupos R interaccionan entre sí por fuerzas de Van der Waals. Puedo tener interacciones iónicas, porque puedo tener grupos que tengan, por ejemplo, la combinación de un grupo básico con un grupo ácido de la cadena lateral, o incluso los puentes disulfuro, que son uno de los más importantes en la estabilización de las estructuras terciarias, ¿sí? Tendremos la cadena polipeptídica, que tendrá a su vez su estructura secundaria, ¿sí? Pero esa estructura secundaria se reacomodará en el espacio por la interacción de los grupos R de los aminoácidos. Por eso la estructura terciaria es tan dependiente de la estructura primaria, digamos, de la secuencia de aminoácidos. Según qué aminoácidos tenga presentes, serán qué grupos tendré presentes, y según esos grupos presentes me va a dar origen a los distintos tipos de interacciones que me estabilizarán la estructura terciaria. Acá tienen más ejemplos para que vean los distintos tipos, pero estamos refiriéndonos a lo mismo, ya sea interacciones hidrofóbicas, interacciones de tipo hidrostático, electrostático, hidrofóbica ya mencioné, puentes de hidrógeno y puentes disulfuro, ¿sí? Así que bueno, los distintos tipos podrán verlos, cómo pueden estabilizar este tipo de fuerzas la estructura terciaria, y cómo claramente, según la composición de la estructura primaria, me va a definir las fuerzas que puedo presentar y estabilizar, que me van a estabilizar la estructura terciaria. Por último, la estructura cuaternaria. En la estructura cuaternaria no todas las proteínas tienen estructura cuaternaria, pero sí hay muchas que pueden tenerla. Fíjense que acá tenemos agrupación de esferas, algo que ustedes están acostumbrados a ver por ahí en química general, pero vale para explicar esta parte. Si yo tengo que cada esfera de esta es una proteína, esa proteína puede después elegir agruparse con elementos, con otras moléculas de la misma proteína, para dar agrupaciones supramoleculares, ¿sí? Eso es una estructura cuaternaria. Fíjense que para la misma proteína, si es esta esfera, yo podría tener este tipo de agrupaciones, o este tipo de agrupaciones, o este tipo de agrupaciones, y todas estas son estructuras de tipo cuaternaria diferentes. Pues bien, hay proteínas que tienen esta posibilidad, ¿sí? Hay muchas que no lo hacen, pero hay muchas que tienen esta posibilidad de formar estructuras cuaternarias, y según el tipo del número de unidades que yo tenga dentro de la estructura, pueden ser, si son 4 unidades, ¿sí?, como son por ejemplo la hemoglobina, 4 unidades de mioglobina, tengo un tetrámero, ¿sí? La idea entonces es que hay proteínas que se agrupan con ella misma, formando una unidad estructural un poco mayor de estructuras terciarias unidas. Así que bueno, hay muchos ejemplos para ver, después veremos distintos tipos de ejemplos de proteínas, pero es interesante saber esto. Todas las proteínas llegan hasta estructuras terciarias,
No todas después avanzan o evolucionan hasta estructuras cuaternarias, pero hay muchas que lo poseen y en definitiva es combinación de proteínas en su estructura terciaria que se unen formando unidades supramoleculares por ordenamiento de estas proteínas individuales. En cuanto a las uniones disulfuro, nosotros no hablamos tanto de las uniones disulfuro. Las uniones disulfuro son uniones que se producen a través del resto de tiol del aminoácido cisteína principalmente, que ya pueden estar en su forma reducida, ¿sí? O en su forma oxidada. En su forma oxidada están formando puentes disulfuro. Claramente estos puentes disulfuros, así como pueden formarse, pueden romperse, ¿sí? Generalmente una proteína que la tenemos en su estado nativo, con su estructura terciaria determinada, puede cambiar ese estado a un estado desnaturalizado por ruptura de ese enlace de ese puente disulfuro, pero bueno, existen mecanismos a veces de renaturalización. Este es un ejemplo clásico, es el del cabello, donde generalmente en la queratina del cabello tiene cierto tipo de uniones de puente disulfuro dependiendo de la información genética nuestra. Si tenemos un pelo rizado o lacio, tendrán distinto tipo de conformación de esos dobles enlaces. Generalmente cuando uno pasa un cabello rizado a un pelo lacio, lo que está haciendo es rompiendo esa estructura terciaria, dándole una nueva conformación de esa estructura, pero la cual con el tiempo se renaturaliza y vuelve a su estado natural. Desde ya que existen algunos procedimientos, como puede ser el alisado permanente, en el cual se utiliza otra molécula externa para tratar de reemplazar ese puente disulfuro mediante la formación de otro tipo de enlace más estable que hace el alisado permanente, ¿no? Pero bueno, son detalles que se pueden tener en cuenta con respecto de la unión disulfuro y su influencia dentro de la vida cotidiana, como puede ser los tratamientos de cabello. El otro detalle es esto de la desnaturalización, ¿sí? Que es romper algún orden estructural de la proteína, que ahora vamos a tomar, ¿sí? ¿Qué es la desnaturalización? La desnaturalización es el proceso por el cual lo que hacemos es la pérdida de alguno de los niveles estructurales de la proteína, pero sin afectar la estructura primaria, ¿sí? Cuando digo la pérdida de alguno de los niveles estructurales, quiere decir que yo aplico algún tipo de modificación ambiente a mi proteína de manera tal de que pierde su estructura nativa. La estructura nativa es la cual esta proteína tiene en su medio biológico, ¿sí? Natural. Y al perder alguno de esos niveles estructurales cambia, por tanto, su conformación, y a cambio de esa modificación ambiental y que en consecuencia pierde una capacidad estructural, generalmente tiene algún cambio en su capacidad para cumplir la función biológica que ésta desempeñaba. La desnaturalización, siempre que yo hable de desnaturalización, estoy hablando de pérdida de las órdenes de estructura superiores, quiere decir cuaternaria, terciaria o hasta secundaria, pero no afecto la estructura primaria. Si yo directamente afecto a la estructura primaria, lo que hice fue degradar la proteína, no es solo que desnaturalicé, sino que la rompí completamente. Cuando hablamos de desnaturalizar, repito, hablamos de la pérdida de los órdenes estructurales superiores, desde el secundario hasta arriba. Puede ser que se afecte o no hasta el secundario, a veces afecta solo el terciario, pero en fin, lo que no se afecta es el primario. Hay distintas condiciones de ambiente que producen desnaturalización de nuestras proteínas. Esto posiblemente lo han visto en otras asignaturas, pero básicamente podemos hablar de la temperatura, como puede ser el efecto de cocinar, lo que ven en la ovoalbúmina del huevo, la modificación del pH. Básicamente ustedes vieron lo del punto eléctrico. Pues bien, si ustedes cambian el pH del medio en el cual se encuentra la proteína, cambiarán cómo estarán cargados los grupos funcionales que estén presentes en las cadenas laterales, entonces afectarán ustedes las interacciones de esos grupos entre sí, entonces afectarán las estructuras terciarias y producirán cambios, como puede ser cambio de solubilidad, etc. El afectar la fuerza iónica, el contenido de sal, de nuevo lo mismo, ustedes modifican la cantidad de sal, están afectando cómo interaccionan los grupos cargados dentro de la proteína y modificarán entonces en consecuencia sus interacciones y en consecuencia su estructura, y sino el uso de reactivos químicos que produzcan cambios químicos dentro de la molécula que lleven a la pérdida de alguno de los niveles estructurales. ¿Qué consecuencias tiene la desnaturalización? Generalmente cambia la solubilidad de la proteína. Esto tiene que ver porque cambian cómo interacciona esta con el medio. Generalmente se pierden sus funciones biológicas. ¿Por qué se pierden las funciones biológicas? Porque recuerden que la capacidad de desempeñarse de estas moléculas en un medio biológico depende fuertemente de su estructura, ¿sí? Son muy selectivas desde ese punto de vista. Por lo tanto, si ustedes modifican la estructura, es muy probable que cambien
la función de esta molécula, puede hacer que se vuelva no efectiva, además de sus alteraciones, digamos, de las propiedades hidrodinámicas que están relacionadas con esto que hablamos antes de la solubilidad. Por eso interesa también lo que tiene que ver con la renaturalización. ¿Qué es la renaturalización? Renaturalizar es el proceso inverso a desnaturalizar. Lo que estamos intentando hacer es que nuestra proteína que perdió su estructura la vuelva a recuperar. Si renaturalizamos, la renaturalización es un proceso reversible de la desnaturalización. Si la desnaturalización es reversible, entonces podemos renaturalizar y volver a tener nuestra proteína en condiciones adecuadas para que cumpla las funciones biológicas que antes tenía. ¿Por qué nos interesa tanto eso? Nos interesa mucho porque muchas veces tenemos proteínas que cumplen funciones muy importantes o muy interesantes para el punto de vista biotecnológico, y si nosotros queremos estudiarla tenemos que aislarla, y al aislarla posiblemente modifiquemos sus órdenes estructurales. Si somos capaces de aislarla y renaturalizarla, vamos a tener la capacidad de poder estudiarla en su forma nativa y poder sacar provecho de esta estructura. Si nosotros no somos capaces de hacer su renaturalización, o al menos extraerla sin afectar de manera considerable su función, entonces estamos ante un problema, ¿sí? Entonces tratamos de aplicar procedimientos que dañen lo menos posible los órdenes estructurales de las proteínas para poder aislarlas, y en lo posible reconocer procesos que nos lleven a la recuperación de los niveles estructurales de la proteína, que le permita recuperar en una forma importante su capacidad de funcionalidad biológica. Algunas notas de color, como siempre mostramos antes de dar ejemplos. Les muestro la tapa de una revista para ti que vi hace un par de años. Fíjense la fecha, septiembre de 2017, está próxima a cumplir 3 añitos, voy a tener que actualizarla, pero me parece que igual es bastante actual todavía. Fíjense el título, epigenética, y el resto de la información, un nombre bastante importante dentro de la tapa. Quizás algunos ya de ustedes conozcan a esta altura que es la epigenética. Yo cuando me enteré de esto ahora 3-4 años, pero fíjense lo que dice. Se descubrió la P53, que es la proteína que frena el envejecimiento. Claves de la belleza que viene, ¿sí? Entonces surgen distintas cuestiones que uno puede preguntarse. Una de ellas es, ¿qué es la epigenética? Y fíjense que la epigenética, en modo grosero, yo no soy quien esté más habilitado para hablar de esto, pero es, de nuevo, es una nota de color, podemos investigar más sobre esto, es un disparador en base a lo que son las proteínas. Fíjense lo que es la epigenética. Es un estudio de los cambios hereditarios en la función genética que se producen sin un cambio en la secuencia de ADN. ¿Qué quiere decir? Nosotros siempre pensamos, hasta hace unos varios años, que toda nuestra expresión era consecuencia, ¿sí? La expresión de nuestro aspecto, etc., era consecuencia de las proteínas que eran dirigidas por nuestro código genético, ¿sí? Entonces, lo que sabemos ahora es que en realidad nuestro código genético más las condiciones ambientales son las que determinan nuestra forma en la cual nos vemos, nos movemos, nuestro metabolismo, etc. Por lo tanto, esto es un cambio muy grande dentro de la forma moderna de ver la expresión genética. ¿Por qué? Porque quiere decir que tendríamos que tener cierto tipo de acciones a medida nuestra, dado que no todo es igual para todas las personas, sino que el factor ambiente influye en cómo se expresa nuestro código. Entonces tendríamos que tener o dietas personalizadas o una serie de tópicos personalizados a nosotros. Ahora, todo esto, para que aparezca una revista para ti, ya hay toda una historia. Lo que quiero justamente es desatar ese tópico de decir, esto se lo presentan en una revista de difusión general, y fíjense, con el freno del envejecimiento y con nombrando una proteína, ¿sí? Nosotros recién llegamos hasta acá y no conocemos mucho sobre la acción de muchas de las proteínas. Entonces son desencadenantes. Uno es preguntarse qué es epigenética. Bueno, acá tenemos el primer foco. Segundo, ¿quién es la P53? Si ustedes hacen una búsqueda de la P53 van a encontrar cosas como esta. Esta es la estructura que más o menos se plantea para la P53, pero además pueden ver en distintos tipos de artículos. Acá les dejo anotado uno que estuve leyendo el último tiempo, ¿sí? Está en una revista de 2018, pueden bajarla y verla, sobre cuáles son los trabajos que hace la proteína P53, pero de nuevo, a grosso modo, sin ser yo la persona más indicada, esto es un disparador, vuelvo a insistir, sobre tópicos de la asignatura. Muchas veces nosotros tenemos dentro de nuestro sistema fallas en la replicación del DNA, ¿sí? Lo que hace que se activen algunos mecanismos para protegernos de esa falla y frenarla, ¿sí? Y ahí participa activamente la proteína P53. Si esta proteína se activa,
Principalmente lo que hace es tratar de hacer reparaciones en el DNA, y si esto no funciona, directamente provoca la muerte celular, de manera tal de que esa célula que por algún motivo esté produciendo una falla en la réplica de información deje de hacerlo, ¿sí? De esa manera nos previene de la producción, por ejemplo, del cáncer, ¿sí? Si hay células que crecen de una forma anómala antes de que empiecen a propagar su información, la activación de toda esta cascada por la P53 haría que nos proteja de eso, dado que no permite que estos tipos de células se proliferen. El balance de todas esas propiedades hace que nosotros nos encontremos entonces, si tenemos una buena actividad de la P53, en una zona de mucha salud y con poco envejecimiento. Si no permitiría el envejecimiento, por eso para ti lo rescata. Se habla que algunas especies de animales tienen este tipo de proteínas muy activas, creo que los elefantes, por ejemplo. Entonces es notable que este tipo de información llegue a la tapa de una revista y que por ahí nosotros no seamos capaces de manejar ninguno de estos aspectos, simplemente un disparador para pensar este tipo de aspectos de vida cotidiana. Bueno, por último lo que vamos a presentar son ejemplos de algunas proteínas y su clasificación. Esto es algo que posiblemente ustedes hayan visto de distinta manera en otras asignaturas o lo van a ver en otras asignaturas. Todo esto lo pueden leer de los libros, pero vamos a mostrar en forma general, ya que es información relativamente básica. Así que bueno, dentro de la clasificación de proteínas podemos separar en tres tipos. Recuerden, como siempre les digo, las clasificaciones dependen de quién las haga y para qué las haga. Entonces podemos tener distintos tipos de clasificaciones. Acá estamos presentando una de ellas. Podemos separar según la composición, según su forma, estaríamos hablando de estructura terciaria, y según su función, muchas veces relacionadas entre sí estas clasificaciones. En cuanto a la composición química, podemos separar entre las proteínas de lo que consideramos como simples y aquellas de las conjugadas. En las simples son proteínas que por hidrólisis dan solamente como producto restos de aminoácidos, ¿sí? Como algunos de estos ejemplos de péptidos que vimos. Mientras que en el caso de las conjugadas, cuando ustedes realizan la hidrólisis de estas proteínas, no solo encuentran aminoácidos, sino que encuentran otro tipo de restos que conforman la proteína, y en ese caso, según el grupo, ese grupo externo lo conocemos como grupo prostético, que es un grupo no proteico. Según el grupo prostético que esté presente es el tipo de proteína de la que estamos hablando. Ustedes posiblemente estén más relacionados con las metaloproteínas como la hemoglobina, que aparecen metales, pero también tenemos glicoproteínas, donde aparece un hidrato de carbono, tópico de nuestras próximas clases dentro de la estructura, o nucleoproteínas, donde hay algún tipo de resto de ácido nucleico, lipoproteínas, donde aparece algún tipo de lípido, triglicérido o algún tipo de triglicérido, por ejemplo, como tipo de lípido, formando parte de la estructura de esa proteína. A eso se refiere con conjugados. En cuanto a la forma, hay dos tipos que generalmente diferenciamos, que son los tipos de fibrosas o globulares. Generalmente las fibrosas son de tipo alargadas, insolubles en agua, mientras que las globulares tienden a ser enrolladas, esféricas y solubles en agua. Fíjense que la hemoglobina puede aparecer en más de un grupo, ¿no? Ustedes las pueden clasificar como una proteína tipo globular y conjugada dentro de las metaloproteínas. Y por supuesto que después aparece la función, donde podemos diferenciar dos grandes grupos, si quieren, lo que tiene que ver con lo estructural, un grupo grande, en la cual generalmente están relacionadas con las proteínas fibrosas, y después algún tipo de funcionalidades que estén más relacionadas con el desempeño como catalizadores o para el transporte o para transferencia o defensa y protección, ¿sí? En las cuales generalmente participan más las proteínas globulares. Por ejemplo, las funciones catalíticas están más relacionadas con lo que nosotros conocemos como enzimas, ¿sí? Pues bien, en cuanto a las proteínas que están formadas solamente por aminoácidos, las simples, podemos tener, como dijimos, globulares o fibrosas, y podemos tener distintos tipos, las que se conocen como albúminas, o las globulinas, o las gluteínas, o las prolaminas, o las histonas. Básicamente esta clasificación es según la solubilidad de estas, ¿sí? O sea que según la solubilidad que posean, las agrupamos dentro de algún tipo de estas proteínas. Trabajaremos en el trabajo práctico con albúmina, algunas proteínas de la leche, ¿sí? Y podrán ver dentro de las fibrosas los colágenos, las queratinas, elastinas o fibroínas, ¿sí? Pero que, bueno, dentro de este tipo de proteínas de clasificación. Y ejemplos según la estructura, habíamos visto holoproteínas, o estamos viendo heteroproteínas, que serían las conjugadas.
Podemos ver distintos ejemplos para las glicoproteínas, para las lipoproteínas, para las nucleoproteínas y las metaloproteínas, ¿sí? Eh, Así que esto de nuevo es información que pueden encontrar, ya tendrán ustedes en la filmina, pero según el tipo de proteína que ustedes estén trabajando, pueden preguntarse a qué grupo pertenece. Se van a cruzar muchas seguramente durante la carrera. En cuanto a la característica de la estructura, tenemos las fibrosas y las globulares. Acá tenemos las características que ellas tienen. Las fibrosas generalmente cumplen funciones estructurales como comentamos, mientras que las globulares van más hacia funcionales, transporte, catálisis, etc. Mientras que las fibrosas son insolubles en agua y rígidas, pasamos a tener propiedades más de solubilidad en agua y flexibles. Claramente esto, recuerden un detalle, si nosotros las podemos clasificar en fibrosas y en globulares es porque depende de los restos de aminoácidos en la cadena principal, ¿sí? O sea, en la estructura primaria. Y claramente, según la estructura primaria, o sea, el tipo de aminoácidos presentes, según el R de esos aminoácidos va a determinar el tipo de características. Si yo tengo R más polares o polares con carga, seguramente estaré más destinado a formar estructuras globulares, ¿sí? Mientras que con más grupos de tipo hidrofóbico estaré presente, o con R's polares, poco polares, perdón, estaré en presencia de proteínas que estarán más preparadas para estructura fibrosa y función estructural, ¿sí? Fíjense que entonces eso es lo que viene aquí ahora, es algo deducible, a eso me refiero. Los grupos de R no polares están presentes principalmente en la estructura primaria de las proteínas fibrosas, con muchos puentes disulfuros estabilizando la estructura, y donde predominan generalmente las estructuras de lámina beta o de alfa hélice, ¿sí? Fíjense que no quiere decir que una estructura fibrosa no pueda haber zonas de alfa hélice. Y generalmente hay una estructura muy ordenada de láminas o trenzas, que vamos a ver en ejemplos, y los clásicos ejemplos de proteínas son las queratinas, los colágenos y las sedas. En cuanto a las globulares, los R predominantes van a ser polares para darle interacción con el agua. Los puentes de hidrógeno son las que estabilizan principalmente, no hay tanto puente disulfuro. La estructura secundaria suele ser una alfa hélice y de ovillo más desordenado, ¿sí? Y bueno, las enzimas y las hormonas generalmente adoptan esta forma para tener mayor solubilidad y poder ser transportadas en el torrente sanguíneo. Según su función también la pueden clasificar, ya vimos distintos tipos. Acá pueden ver los distintos ejemplos para hormonales o defensivos o de transporte o de reserva. Pero bueno, esto es una información que puede leerse y que una vez que uno empieza a conocer los ejemplos creo que son completamente deducibles. Veamos algunas estructuras, algunos ejemplos del tipo de estructura que adoptan las proteínas. Empecemos con el colágeno. Fíjense que el colágeno, ya que es una estructura fibrosa, una proteína fibrosa, ya lo veníamos adelantando. Si es una proteína fibrosa van a estar presentes en mayor medida los restos R no polares. Fíjense que algunas de las cuestiones estructurales que se indican en el texto son 3 cadenas que la conforman, ¿sí? Es una triple hélice, o sea que se entrelazan. Cada cadena tiene más o menos 1000 y pico de aminoácidos. Hay un detalle particular que tiene estas cadenas que conforman el colágeno, y es que uno de cada 3 restos es glicina, y además de eso aparece en mucha cantidad la prolina. Si ustedes se acuerdan, cuando vimos la bradequinina, yo les comenté que prestaran atención a la cadena cuando aparece la glicina y la prolina, y que en esos lugares aparecen huecos. Como no hay grupos R en la cadena, aparece como un hueco. Bueno, eso es lo que permite justamente en el colágeno que estos tres hilos se puedan entrelazar formando la cadena. O sea, hay bastantes huecos dentro de ellas que permiten que se entrelacen, ¿sí? No hay un resto R donde está la glicina o la prolina que permite que se entrelacen los hilos. Así que bueno, de ya que aparecen puentes de hidrógeno que estabilizan muy bien las cadenas y le dan la gran resistencia que tiene, resistencia y estabilidad del colágeno. ¿Cómo es la alfa-queratina? Es una de las proteínas que más interesante me parece para describir por los distintos tipos de organizaciones estructurales que tienen. Claramente usted tiene una estructura primaria y una estructura secundaria que son alfa hélice, pero fíjense, 2 alfa hélices forman un dímero, ¿sí? Por asociación hidrofóbica, formando esta estructura, ¿sí? Que tiene más o menos 450 Armstrong, pero después esos dímeros forman este protofilamento mediante esta organización, ¿sí? Interacciones cabeza-cola, y forman estos protofilamentos. Y después estos protofilamentos a su vez forman las microfibrilas de alfa-queratina, donde se juntan 4 protofilamentos, ¿sí? Esa es la idea. 4 protofilamentos se unen y forman la microfibrila esta,
que sería la estructura final resultante, ¿no? Acá ya podríamos hablar de una proteína que cuenta con estructura cuaternaria. Fíjense la complejidad y la variante, más allá de que sean de tipo fibrosa, ¿no? La diferencia con el colágeno. Para dar algún ejemplo de globulares, claramente vamos a caer en la hemoglobina, uno de los grandes ejemplos clásicos que vemos. La hemoglobina está formada por 4 unidades de mioglobina, unas que son cadenas alfa y otras que son cadena beta. Claramente esta es la estructura cuaternaria, ¿sí? Y tiene un grupo prostético, ya que es una metaloproteína, que es de hierro, con una porfirina, que eso es uno de los grupos que más se estudia dentro de nuestra facultad, con el centro de hierro, que es el que permite la unión ya sea del oxígeno o el dióxido de carbono, en el transporte, ¿sí?, del oxígeno. Participa, eso lo han estudiado posiblemente en bioinorgánica, y si no en otra asignatura, pero bueno, esto es un ejemplo clásico de cómo está el grupo hemo dentro de la unidad de mioglobina y cómo cada unidad de mioglobina, participando con otras 3, forma la estructura cuaternaria de la hemoglobina. Otro ejemplo de metaloproteína es la carboxipeptidasa, que nosotros tratamos en este curso como el método para determinar el resto C terminal de nuestra cadena. En este caso el metal participante es un centro de zinc que está acomplejado por un carboxílico de un resto de glutámico y con restos de imidazol de 2 restos de histidina en distinta posición de la cadena, ¿sí? Y este zinc es el sitio activo que permite por allí la unión de su proteína y su posterior corte. Esto lo pueden leer en el CAREI, en el capítulo del libro que está subido en las cátedras virtuales. Pueden ver cómo trabaja este sitio activo de la carboxipeptidasa para realizar los cortes en las proteínas para determinar el resto C terminal. Y bueno, aquí ven la ubicación, ¿sí?, dentro del centro, eso es lo que está en el CAREI. Y por último, otra nota de color que me pareció interesante destacar es contarles un poco sobre una molécula que se ha hablado mucho el último tiempo. Hace años que venimos hablando de esta molécula en Argentina particularmente, y es el glifosato. Fíjense que el glifosato es el nombre que refiere a la N-fosforometilglicina. Si se miran hasta acá, están en presencia de la glicina, a la cual aparece un fosforometilo unido al nitrógeno, ¿sí? ¿Y por qué es tan importante? Bueno, el glifosato, si ustedes no saben, es un herbicida, ¿sí?, que se aplica en cultivos que están genéticamente modificados. Los cultivos genéticamente modificados son resistentes al glifosato, de manera tal de que no reaccionan con este y proliferan, crecen, mientras que las malezas que no están genéticamente modificadas son afectadas por el glifosato y no pueden crecer. ¿En qué se basa esta participación? Está bueno porque participan enzimas en estos procesos, pero la idea es que esta molécula es muy parecida a una molécula que se conoce como fosfonoenol piruvato. Fíjense que es una estructura similar, pero no es la misma. Tiene un grupo fosfato, ¿sí?, unido a esta molécula que viene del ácido pirúvico, ¿sí?, se conoce como PEP. Y la idea es la siguiente: en las plantas en general, cuando el fosfoenol piruvato se une al shikimato trefosfato, que es una molécula que les voy a mostrar después, no es tan central, sino que me interesa contarles la estrategia, y mediante la participación de una enzima, ¿sí?, que la vamos a llamar EPSPS, se forma un compuesto que se conoce corismato, el cual permite la producción de ciertos aminoácidos aromáticos, la biosíntesis de aminoácidos aromáticos en las plantas. ¿Por qué son importantes estos aminoácidos aromáticos? Porque permite después sintetizar algunas proteínas y además hay alcaloides, que son unas sustancias que vamos a ver en la segunda parte del curso, que son sustancias muy importantes para las plantas, ya que son metabolitos secundarios que participan en un montón de funciones de los vegetales, los cuales, imaginen, si no se puede producir el corismato, no se pueden preparar estos aminoácidos aromáticos, y sin estos aminoácidos aromáticos no se pueden preparar alcaloides y otras proteínas. Entonces, ¿cuál es la idea que está detrás de la tecnología que utiliza el glifosato? La idea que está detrás es que si ustedes, en vez de tener el fosfonol piruvato, le dan glifosato, ¿sí?, la planta en general, el metabolismo puede confundir esta molécula utilizando la unión de la enzima con el glifosato y dejarla inactiva. Al dejarla inactiva, porque este complejo es muy fuerte, no permite que se una la enzima al fosfonol piruvato, y al no permitir unirse la enzima a esta molécula, ya que quedó esta unida, que es el glifosato, no se forma el corismato. Al no formarse el corismato no se pueden producir los aminoácidos aromáticos. De esa manera se ve afectado el metabolismo de la maleza. Básicamente una de las cascadas que podríamos hablar de reacciones son estas. Nosotros estamos hablando en este centro, ¿sí?,
donde lo que tenemos es la participación del fosfonol piruvato, ¿sí? Junto con el shikimato 3-fosfato, que es este, y con la participación de la enzima, luego de formar un intermediario, se forman los aminoácidos de tipo aromático, ¿sí? Pueden ver triptofano, fenilalanina o tirosina, y a partir de ello proteínas, alcaloides distintos, ¿sí? Que son importantes para la planta. Si ustedes en lugar de poner, acá ven en detalle cómo es las moléculas que se forman, el shikimato 3-fosfato, el PEP y el complejo que se forma, que en presencia de la enzima evoluciona. Si ustedes en lugar de poner el PEP ponen glifosato, se forma un complejo tan fuerte que no es registrado por la enzima y no produce los aminoácidos que ustedes quieren. Un esquema sería básicamente esto: la enzima con el fosfonol piruvato adecuado se une y produce los aminoácidos aromáticos que ustedes quieren. Pero si en cambio ponen glifosato y se une, esta entidad no es capaz de evolucionar, no es lo que químicamente es adecuado, y al no poder romperse el complejo y no formar estas moléculas, se detiene la fisiología de la planta y se ve afectada y no puede crecer. Eso es lo que se hace en la maleza. ¿Qué es el Roundup o alguna de las formulaciones que se aplican en el campo? Básicamente tiene un 47.3% de glifosato, y una sal en realidad, y viene acompañada de surfactantes y bastante agua. Los surfactantes lo que hacen es romper la capa cerosa de los vegetales para que éste pueda ingresar más fácilmente. Una vez que ingresa el glifosato, participa uniéndose a la enzima, evitando la formación de los aminoácidos aromáticos. ¿Cómo trabaja el sistema? Pues bien, la maleza es la que no es resistente porque no tiene la proteína adecuada, pero en nuestros cultivos como el maíz o la soja se le modifica la proteína, se trabaja con la EPSPS modificada por alguna forma, que lo que hace esta proteína modificada es no unirse al glifosato, ¿sí? No lo tiene en cuenta, continuando con el mecanismo habitual que trabaja la planta, por lo cual el cultivo genéticamente modificado resiste al glifosato porque no lo tiene en cuenta, mientras que la maleza, que no está modificada genéticamente, se une, como comentamos, y no puede producir los aminoácidos aromáticos y por tanto alcaloides y proteínas. No es esto para hacer ningún tipo de juicio de valor sobre herbicidas, pero sí está bueno que ante la discusión de qué pasa con este tipo de sustancias en el medio ambiente y las grandes discusiones que estamos dando frente al uso de herbicidas y la producción de alimentos, contando con la información que ahora contamos sobre aminoácidos, péptidos y proteínas, me parece que estamos en condiciones de entender cómo son los mecanismos de acción de este tipo de sustancias y que van a estar discutiendo y se están discutiendo socialmente en este momento. Pues bien, con esto damos por finalizada esta clase de aminoácidos, péptidos y proteínas, así que los veremos en la próxima oportunidad para presentar el seminario y ya las clases de hidratos de carbono, que sería el último tópico de la primera mitad de nuestro curso.